La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy vamos a estar acompañándoles Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, y nuestro programa de hoy está orientado a los elementos internacionales, a nuestros indicadores económicos, pero desde luego un tema de trascendental importancia para Colombia, que es las propuestas de los precandidatos, todavía no tenemos candidatos definitivos, de los precandidatos a la presidencia de la República de Colombia, y sus propuestas. Especialmente hoy vamos a abordar el tema de reforma tributaria, las propuestas que cada uno de ellos van a realizarle al país, que ya le están realizando al país, y que tenemos la entrevista con cada uno de ellos y de ellas con este tema especialmente. Pero arranquemos la economía global esta semana. Pues naturalmente hay tensión en el mundo por todo lo que tiene que ver con Ucrania, Estados Unidos, con China, con los intereses que hay allí, y desde luego el movimiento de tropas, las reuniones que han tratado de realizarse para distensionar, por lo menos para evitar una confrontación armada en esta zona del mundo. Esto ha afectado indudablemente, Alejandro, los mercados a nivel global. ¿Cómo se ven estos indicadores? ¿Cómo se comportó esta semana el precio del petróleo, por ejemplo, de estas materias primas tan importantes y que en alguna medida, y en gran medida, más en gran medida, está afectando el precio de muchos elementos y materias primas para la producción industrial? Y por eso, parte de eso se explica el incremento de precios y la inflación global que está viendo el mundo. Un precio del petróleo al alza. ¿Cómo terminamos esta semana con estos indicadores, Alejandro? Bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy acompañándolos de nuevo. Un saludo muy especial a Luis Alberto, a María Jimena, nuestro ingeniero de sonido, Luis Daza. Estamos mirando los grandes movimientos a nivel internacional. Vemos caída generalizada, no solo en el mercado regulado, sino en el mercado que no está regulado. Esto hablando de las criptomonedas. Recordemos que, por ejemplo, el Bitcoin hoy está cayendo en menos 3.25%, cayendo a los $36.375 por cada Bitcoin. Estos datos en tiempo real. En el caso de Ethereum, que es la segunda moneda más transada en el mercado de las cripto, lo vemos cayendo hoy menos el 6.41% y cerrando en los $2.406. Recordemos que la capitalización del Bitcoin al día de hoy es de $685.000 millones. En el caso del Ethereum es de $286.000. Estas son las más importantes en el mercado de las cripto. Hablando de tema de economía global, miramos a las principales bolsas del mundo como el New York Stock Exchange, mirando su índice principal, el industrial Dow Jones, cerrando los 34.195 puntos y cerrando levemente al alza o rebotando al alza, porque viene en caída, el 0.08% positivo. El caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más importantes del mercado, hoy está cerrando negativo en menos el 0.46%, cerrando los 4.329 puntos. En el caso de bolsas extranjeras por fuera de Estados Unidos, vemos al DAX alemán en su indicador cerrando los 15.524 puntos y subiendo levemente el 0.42%. Recordemos que esta es la cuarta economía global por ingreso Producto Interno Bruto. En el caso de Japón, que es la tercera economía del mundo, en su indicador Nikkei lo vemos cerrando en negativo en menos el 3.11%, cerrando en los 26.170 puntos. Hablando de economía global, vemos que Kristalina Georgieva, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, hizo una corrección sobre el pronóstico del crecimiento para el mundo y para América Latina. Esto por temas que han ocurrido con la desaceleración que ha habido en el tema de producción por parte de no solo de los países desarrollados, sino también de los países tercermundistas. Hay un problema a nivel global de desabastecimiento. Esto se dio por varios ingredientes, pero el principal y el más fuerte, ¿cuál fue? El paro de ciertos sectores de la economía empezaron a generar un efecto dominó en la cadena de suministros.
Esto obviamente generó que muchos empezaran a tener problemas. Unos países cerraron en gran parte, otros casi no cerraron. Los que menos cerraron son los que menos están golpeados con esta, con esta, con esta, con esta medida. Caso de China. China, si vamos a mirar, por ejemplo, inflación de China, la inflación de China está entre el 1 y el 2%. La inflación de los Estados Unidos en este momento está en el 7%. Es de los países, es de las economías desarrolladas que más tienen problema con el tema de inflación. Recordemos a los oyentes que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo sobre la moneda. Eso quiere decir que los precios suben y la moneda alcanza para comprar menos productos, bienes o servicios. Entonces es importante mirar estos datos, pero la próxima revisión de inflación es en los próximos días. En el tema de balance comercial, Estados Unidos sigue también registrando negativo máximos históricos. Vemos que su desbalance comercial está en la cifra de los menos 80.000 millones de dólares. Este es el último dato que tenemos. Más adelante miraremos materias primas como el petróleo, el oro, los dos tipos de petróleo y también el caso del dólar. Estamos mirando también tasas de los bancos centrales a nivel mundial. Miramos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está su tasa en el 0%. Banco Central Europeo sigue en el 0%. Banco Central del Reino Unido, 0.25%. Banco Central de Canadá, 0.25%. En el caso de Japón, está en el menos 0.10%. Rusia, 8.50%. La India, 4%. China, 3.70%. Y la economía más grande de Latinoamérica, en el cono sur, Brasil, su tasa está en el 9.25%. Recordemos que para Colombia la tasa está en el 3% y se prevé que la tasa pueda estar en próximos días, pueda llegar a subir del 3.50 al 3.50 o al 3.75. Y lo que tratan de mirar los analistas en conjunto del mercado es que la tasa a cierre del año del Banco Central de la República puede estar en el 5.50% al 6%. Sí, esta semana también registramos a nivel de Colombia, pero que tiene una incidencia global, porque estuvo aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Tomás Piketty, que es el director del Centro Internacional en París, del laboratorio que está haciendo estudios muy importantes sobre la desigualdad global en el mundo, no solamente la desigualdad en Estados Unidos, la desigualdad en Colombia, que es Colombia uno de los países más desiguales del mundo, pero también, a pesar de los niveles de crecimiento económico que tienen todos los países, el profesor Piketty se ha dedicado en estos estudios, en esta dirección de laboratorio, uno de los laboratorios más importantes del mundo. Por eso, este profesor está nominado en los próximos años, sin duda será uno de los candidatos a Premio Nobel de Economía, y él ha venido planteando en este laboratorio la desigualdad, los niveles de desigualdad que se presentan, a pesar de que los países tengan unos niveles de crecimiento económico positivos, hay una desigualdad que está registrando China, los países del sudeste asiático, y a pesar de todo, repito, de sus grandes avances tecnológicos también presentan unas profundas desigualdades, población que no alcanza a tener desarrollos importantes. Entonces, Jimena, esta noticia es interesante porque hay mucha investigación económica en el mundo que está, dijéramos, en esta pandemia está generando discusión, desde luego, en todos los centros académicos, pero especialmente en la Universidad de Colombia, Jimena, se desarrolla a los 70 años de la creación de la Facultad de Economía de esta universidad. Es una de las pioneras. Recordemos que allí estuvo en los primeros años de la creación de la Facultad de Economía el profesor Lauchin Kerry, y pues él desarrolló toda esa teoría de cómo empezar a generar grandes centros urbanos y desplazar o trasladar población del sector rural al sector urbano para generar núcleos o nodos de consumo muy importantes, Jimena. Entonces, esto me parece bien interesante como una referencia de la presencia de este profesor aquí en la ciudad de Bogotá y su magnífica conferencia en la cual estableció pues algunos elementos fundamentales de cómo con instrumentos económicos, con política pública, se puede empezar a disminuir la desigualdad que hay en el mundo. No solamente se refiere a Colombia y Estados Unidos, sino hace referencia a todos los continentes. Son medidas que pueden aplicarse en las distintas partes del mundo y en los diferentes sistemas, especialmente en el sistema capitalista. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes
de La Voz del Derecho, nuestro programa Panorama Económico, y un fuerte abrazo y saludo para nuestro equipo de trabajo. Pues doctor, el Fondo Monetario Internacional dice que en un estudio que entregó esta semana, el día martes, que la economía de América Latina crecerá un 2,4% en el 2022. Esto, pues, según sus pronósticos, es una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al 3% que había anunciado anteriormente. Entonces, nuevamente, pues, cifras, todo el tiempo vemos estudios y estas parecen, pues, variar un poco frente a proyecciones de otros organismos como la OCDE. Y como decía Alejandro, pues también el Banco de la República, al parecer en este mes es posible que suba a 3,75%. Eso pues se definirá el 27 de enero. Hasta sí, exactamente. 3,75. Perfecto, Jimena. Sí, estas cifras se van ajustando teniendo en cuenta estos nuevos brotes y las nuevas variantes del COVID-19. Entonces tenemos Omicron presente en Colombia, avanzando, creciendo el número de contagios, y esto afecta mucho la reactivación económica, porque estas personas que se enferman pues no pueden trabajar, tienen que retirarse un tiempo de la empresa, de sus actividades económicas si son independientes. Eso está afectando y esto está generando una nueva fase de incertidumbre en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Colombia, y desde luego las entidades multilaterales con sus modelos econométricos lo que hacen es hacer ajustes en sus proyecciones económicas. O sea, ya no pueden decir que América Latina va a crecer al mismo ritmo porque estamos en esta nueva etapa de la pandemia y un porcentaje muy importante de la población se está viendo afectada por esta nueva variante de Omicron, esta nueva variante de COVID. Pero vamos adentrándonos a este tema nacional de la economía colombiana, que desde luego tiene digamos, conexiones internacionales, porque todos los países en esta pandemia están viendo cómo o tienen más recursos con más impuestos o reducen el gasto, el planteamiento que muchos hacen de que bajar la corrupción, pero por ejemplo el precandidato Alejandro Gaviria dice que no solamente la corrupción es un programa de gobierno, eso simplemente es como el ABC, como el ADN de todo ser humano. O sea, la gente no debe llegar al Estado a prestar un servicio y no tiene que tener una maraña de normas para decirle usted no tiene que ser corrupto, sino que la gente que llega al Estado, empezando por el presidente de la República, deben dar el ejemplo para que eso se forme una escalera que le permita con ese ejemplo llegar al último renglón de la actividad pública. Entonces el presidente, con su buen ejemplo, que no participa o que no es indiferente, por ejemplo, lo que pasó en el Ministerio de las TIC, con esos contratos donde Colombia está, por lo menos están perdidos 70.000 millones en ese contrato de centros poblados, que no llegó la Internet a los pueblos más pobres de Colombia y se está perdiendo esta plata, que son recursos de todos los contribuyentes. Entonces, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt han venido planteando en sus exposiciones de cómo combatir la corrupción, que lo vamos a ver en este y en los próximos programas, las propuestas de ellos, que no solamente la corrupción como propuesta es un programa de gobierno, entonces, digamos, es el compromiso sine qua non. Un estadista ya debe llegar a la presidencia de la República. Entonces, vamos a iniciar con este análisis de la reforma tributaria, de las propuestas que presentan los diferentes candidatos. Escuchamos cada candidato y vamos escuchando la opinión de nuestros panelistas, de Jimena, de Alejandro y de todos, para que podamos ir enriqueciendo nuestra audiencia de qué limitaciones, qué alcances tiene cada propuesta, lo positivo, lo negativo, para que podamos enriquecer a la opinión pública con las distintas miradas, con los distintos enfoques de los precandidatos. Hay muchos precandidatos, eso quiere decir que hay una riqueza de seres humanos en Colombia que quiere llegar a la presidencia. Naturalmente será uno solo o una sola persona la que llegue a este cargo. Entonces iniciemos con el precandidato Gustavo Petro y su propuesta de reforma tributaria. El producto de exportación es la cocaína, no, hoy es el primero, con la caída del precio internacional del petróleo y el carbón. Es el primer producto de exportación de Colombia. Con la política que ustedes hicieron, y me refiero al uribismo y gobiernos anteriores, de desmantelar la producción agraria a partir de las importaciones libres de alimentos y de la industria incipiente que tenía Colombia en confecciones y textiles, al destruir ustedes ese esquema productivo que Colombia tenía, hicieron crecer el narcotráfico. Y por eso el indicador fundamental hoy, el balance fundamental de la política económica de los últimos 30 años, es que Colombia hoy es el principal exportador de cocaína. Luego, si queremos reducir la corrupción de verdad,
y queremos reducir ese papel que tiene el Estado colombiano al frente de un país que tiene un narcotráfico muy fuerte, es aumentar la producción de alimentos y aumentar la industria nacional. Aplaudir que se importen alimentos, en mi opinión, es un suicidio nacional. Lo que tenemos es que garantizar la soberanía alimentaria e iniciar un proceso de industrialización, y verá usted, que pueden ser el aguacatejas o pueden ser los carros, pero no será la cocaína el principal producto de exportación de Colombia. Es el planteamiento de Gustavo Petro frente a la sustitución de importaciones, especialmente de alimentos. En esto, pues hay muchos análisis en contra de que si sustituimos esa importación de alimentos, pues encarecemos los productos y que también generaríamos un proceso inflacionario. Pero, en fin, él lo sustenta especialmente que es el momento porque justamente la pandemia rompió muchas cadenas de globalización. No podemos traer productos desde extremas distancias por el COVID, porque precisamente se colapsó el problema del transporte aéreo, el transporte marítimo, y que es la coyuntura para que empecemos a sustituir importaciones. Entonces, Alejandro Velandia, ¿cómo ve este planteamiento de Gustavo Petro? Me parece interesante lo que el candidato Gustavo Petro estaba diciendo. Tiene razón, pero acá hay una cosa que es importante y me parece que pues el destino de un país tiene que tomarse libre de cualquier afiliación, cualquier pensamiento ideológico, y tiene que ir al resultado en los números de la productividad. Todo lo que estaba diciendo era cierto, lo que pasa es que no está hablando de la verdad completa. ¿A qué me refiero con esto? El sector de la producción de alimentos es muy importante, el agro es muy importante, claro, pero no es de los más importantes en un país, pero sí es muy importante. Entonces, hay que incentivar precisamente a que la producción en Colombia sea barata, no sea costosa, porque es que nosotros importamos alimentos no es porque queramos, sino porque es que los costos externos son mejores que los costos internos a nivel de producción. Entonces nos tocaría mirar la óptica, es por ese lado, que es lo que hacen los países desarrollados. Yo por eso me enfoco tanto en la parte del tributo, en donde sea eficiente. Hay algo que hay que aplaudirle al gobierno de Álvaro Uribe. Nos guste o no nos gusten ciertas cosas, es que él hizo una economía muy productiva bajando el gasto del Estado. Cuando los gastos del Estado son bajos, obviamente hay espacio para ser competitivos a nivel financiero, a nivel de venta al exterior, a nivel de competición de productos tanto con el mercado internacional y nacional, sea dentro del país o por fuera del país. Otra cosa que él tiene razón, hay algo dentro de la economía oculta que es la cocaína. Claro, eso deja mucho dinero al país. Lo que pasa es que obviamente, como no es un mercado que esté regulado, sino es un mercado negro, pues obviamente entra en muchas áreas. Eso, por ejemplo, uno de los refugios grandes es el tema de construcción. Y otra cosa muy importante, la industria, claro, por supuesto, la transformación de las materias primas que sea dentro de este país. No sé si Gustavo Petro sataniza mucho el tema de la industria energética nacional con el tema del carbón, el petróleo y el gas, pero resulta que estos tres ingredientes dan mucho dinero al país, dan muchos ingresos, eso contando que Colombia tiene de las mejores reservas a nivel mundial de carbón, tanto metalúrgico como térmico, que es importante, el tema del petróleo. Nosotros hemos tenido grandes ingresos por el tema de venta de este hidrocarburo y no tenemos reservas para grandes años, estamos de 6 a 7 años promedio. Y también el tema del gas, el gas también tiene mucho futuro, pues porque obviamente al ser menor contaminante, pues obviamente tiene más permisos en la regulación a nivel de proyección. Y hay otra cosa, como se viene el incentivo de la energía eléctrica y los automóviles eléctricos, resulta que gran parte de esta generación de esta energía va a ser a través también de estos combustibles fósiles. Pero hay que tener una cosa en contexto. Cuando muchos carros empiezan a usar energía eléctrica, de pronto el precio del kilovatio empieza a subir. Entonces nos toca calcular bien este impacto. Y toca es llenar el mercado de mucha energía para que la demanda sobre este bien, que es la energía eléctrica que va en aumento, pues no desestabilice los hogares con el tema de los precios y también las industrias. Es algo importante. Muy bien. Esto para... Jimena tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, o avanzamos con nuestros queridos precandidatos a la presidencia. Recuerden que todos son precandidatos porque el 13 de marzo, se va a cumplir la consulta y hay tres grandes coaliciones: la de Equipo Colombia, la de la convergencia del centro, que es la convergencia verde,
y pues desde luego la otra que es el Centro Democrático, que está Oscar Iván Zuluaga. Entonces hay tres diferentes sectores que van a definir el 13 de marzo a ver quiénes quedan ya finalmente de candidatos para que en mayo cumplamos la primera vuelta. Si alguno de estos candidatos saca más del 50%, no habrá segunda vuelta. Recordemos también que mañana, el viernes 28, inicia la ley de garantías, entonces las entidades no podrán contratar de manera directa, sino todo tiene que ser por licitación pública, y tampoco se podrán realizar los contratos de convenios interadministrativos, o sea que el gobierno nacional transfiera recursos mediante contratos interadministrativos con los departamentos o municipios, esto a fin de evitar de que un congresista o un candidato al Senado pues acelere un proyecto y llegue a la región a decir que ese proyecto se hace gracias a su gestión y empiecen a cobrar vía electoral este tipo de gestiones. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Jimena, ¿alguna pregunta al respecto de esta propuesta de Petro? Doctor, frente a la reforma tributaria, la respuesta de Gustavo Petro fue bien interesante porque él dice que la haría con el fin de derogar la que se realizó en el 2019. Pues esto querrá decir en sus palabras que no está de acuerdo con la reforma que hizo el presidente actual, Iván Duque. También dice que se haría a través de una renta presuntiva para evitar paraísos fiscales y esto pues logrando de esta manera una justicia tributaria. Me parece interesante esa apreciación. Sí, evidentemente, Jimena, el precandidato Petro lo manifestó, que él deroga la reforma tributaria del 2019. ¿Por qué la deroga? Porque es una reforma tributaria regresiva. ¿Y qué es regresiva? Que le quitaron impuestos a las multinacionales en cerca de 10 billones. Y pues obviamente los trasladaron al impuesto sobre la renta a los colombianos que están básicamente en la nómina y que no pueden eludir ni evadir los impuestos, sino que esa carga tributaria la pasaron a la clase media de los sectores populares, y que eso no es justo. Entonces dice que lo primero es reversar esa reforma tributaria que es regresiva por una reforma tributaria progresiva. Y pues desde luego en el tema ya que él integra reforma tributaria con corrupción, dice que la corrupción más grande la están cometiendo estas multinacionales que no le están pagando los debidos impuestos a Colombia y que están evadiendo y eludiendo con mecanismos tributarios y jurídicos que eluden los impuestos de Colombia. Y desde luego estamos perdiendo muchos ingresos para los colombianos, para los programas sociales, y que esa tendencia hay que revertirla porque esa es la corrupción más grande, porque allí es donde se pierden millones de dólares cuando no se pagan realmente los impuestos que corresponden. Entonces él dice que la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva es muy alta para los grandes conglomerados internacionales y para las grandes empresas colombianas, que lo que se busca es equidad tributaria y llevar a una equidad con los países que como Colombia hacen parte de la OCDE, tributan por encima de Colombia, a pesar de que se diga por algunos sectores de la extrema derecha en Colombia que aquí se tributa mucho. Realmente los que tributan son las pequeñas y medianas empresas, mucho más alto en proporción de lo que realmente deben tributar las grandes empresas que están eludiendo impuestos. O sea, no se trata de que se cobren por encima del promedio de la OCDE, porque cuando ingresamos a esta organización, a la Organización para la Cooperación Económica, el Desarrollo, pues aceptamos de que por lo menos vamos a cumplir los estándares de ellos y las buenas prácticas de ellos. Y si la OCDE, las empresas más grandes pagan más impuestos, los países que son miembros deben acercarse a esos promedios. Pero sigamos con este análisis porque nos faltan muchos candidatos. Escuchemos a Alejandro Gaviria y la propuesta económica del precandidato Alejandro Gaviria. La economía colombiana es antijoven, es antimujer y sobre todo es antiempleo. Empleo es lo que no hay, me decía un joven colombiano recientemente. Yo quiero generar 1,5 millones de empleos, 1,5 millones de empleos con base en un programa de formación para el trabajo audaz, único en la historia reciente de Colombia. Eso requiere aumentar los impuestos, eso requiere una reforma tributaria centrada sobre todo en disminuir las rentas exentas del 1% más rico de la población, en aumentar el impuesto a las ganancias ocasionales, en tener unos nuevos impuestos al carbono y en sobre todo disminuir las exenciones. Yo no creo que uno pueda decir simplemente que disminuyendo la corrupción se resuelven los problemas fiscales de Colombia, eso es facilista. Y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario, sea conveniente. Creo simplemente en poner énfasis en el empleo, como dice Francia, con justicia tributaria.
Este es el argumento central de Alejandro Gaviria. Él insiste mucho también, es un reformista liberal, partidario de la libre empresa, pero este argumento es central. Hay que reducir las exenciones que no son productivas o que no generan más empleo. Y él dice hay que generar empleo, y se propone una meta concreta que es 1,5 millones de empleos en su gobierno. Entonces, él manifiesta que también se debe subir los impuestos a estas empresas que no están pagando lo que deben cancelarle al fisco nacional. Jimena, ¿qué comentarios, qué preguntas tiene a este planteamiento que hace Alejandro Gaviria frente a la reforma tributaria que requiere Colombia? Bueno, ahí sería interesante analizar cómo se genera empleo, atrayendo inversión extranjera, que hayan más fuentes de empleo, pero cómo se genera ese empleo en este momento como está el país, cómo se puede generar empleo. Digamos, sí es interesante lo que dice, claro, los jóvenes todo el tiempo lo dicen y de hecho hay muchos jóvenes que no están continuando sus estudios en la universidad precisamente porque no hay opciones de empleo. Pero entonces, ¿cómo se puede generar un empleo que sea suficiente y que sea sostenible también para el país? Exacto, Jimena, así es como ese empleo de calidad. Entonces él dice que hay que generar esa educación pertinente, o sea, que sea una educación que requiere el mercado. Los jóvenes deben capacitarse en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias, con el bilingüismo, con todas estas serie de herramientas e instrumentos del siglo XXI que le permitan ser competitivo no solamente a nivel local, sino a nivel global. Que el joven colombiano se prepare de tal manera que pueda trabajar en Colombia, en cualquier lugar del mundo, máxime cuando estamos ahora en la era digital. O sea, que una persona desde Bogotá, Cali, Medellín, Fusagasugá, cualquier situación del país, si tiene una muy buena conexión de Internet y una muy buena plataforma, puede desde ahí desarrollar un trabajo digital para una empresa y tiene que tener todas las condiciones para desarrollar este tipo de trabajo. Eso es básicamente. Alejandro, ¿algún comentario? O pasamos a escuchar a Francia Márquez, que es una candidata bien interesante. Es una abogada especialista en el tema ambiental, pero es una persona que realmente cuando la he escuchado y en esta grabación que logramos, es realmente una persona que tiene futuro y que representa los afrodescendientes con mucha propiedad. Alejandro. Sí, yo tengo el comentario. Qué interesante la pregunta de Jimena, porque es una pregunta que trata de centrar y sacar del dogma y del populismo y de cualquier frase de cualquier candidato, ¿no? La pregunta es interesante, Jimena, ¿cómo crear empleo? El empleo no se crea con decretos, el empleo no se crea porque hay que decir que vamos a crear empleo, sino el empleo se crea con las condiciones propicias para que hayan muchos trabajadores produciendo. Esto tiene que tener un anclaje real en la masa y la base tributaria de un país. ¿Por qué lo digo? Ya lo han demostrado muchos países. Países que han salido de la crisis, ¿qué han hecho? Han bajado mucho su tributo para atraer mucha inversión extranjera. Atrayendo mucha inversión extranjera, bajos impuestos a la producción y a la inversión, obviamente crean un clima de buena inversión en el volumen de inversión extranjera directa, llegan a invertir, a crear plantas de producción, de transformación, de bienes y servicios, de bienes financieros. Recordemos que un país potente tiene que tener una industria financiera potente. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que haber libertades en el mercado. Un mercado que esté muy regulado es un mercado que asfixia. Y voy a poner otra cosa en contexto. Los países de la OCDE aparentemente son los países, el club de las buenas prácticas en el tema de empresas públicas, empresas privadas, leyes y regulación e inclusión de derechos laborales y muchas otras cosas. Pero lo importante es mirar acá, que es que la mayoría de los países de la OCDE están rajados, no se pueden tomar como ejemplo. ¿Por qué lo digo? El manejo de la deuda de estos países está por fuera ya de los límites permitidos para muchos países, ya sea una deuda que muchos economistas están hablando que puede ser impagable a futuro, donde países como Estados Unidos no arregle sus indicadores en negativo, como déficit comercial, como déficit fiscal y como déficit en cuenta corriente, pues obviamente el país va a entrar en una debacle. Recordemos que China está siendo un gran protagonista a nivel global. Hace unos meses entró a cotizar con su moneda el yuan para ser también refugio, para ser un prestatario a nivel internacional en su moneda, y esto es lo que puede ir generando una guerra económica contra los Estados Unidos. Entonces, recordemos que los imperios, ¿por qué se caen?
En la historia siempre nos ha enseñado el exceso del gasto militar, por un lado, pero el exceso del gasto militar es positivo cuando se anclan a políticas de desarrollo y cuando siempre se crean unos superávit en los indicadores. ¿Qué quiero decir con los superávit en los indicadores? Cuando siempre el país produce más de lo que gasta, recoge más impuestos, gasta menos del dinero de los impuestos y tiende a crear precisamente una generación de valor en el sistema productivo de los inversionistas. Nosotros no podemos hablar de que vamos a ser un país potente si seguimos con esas tasas tributarias. Vamos a recoger, por ejemplo, creo que Irlanda está dentro de la OCDE, e Irlanda acabó de subir creo que los impuestos al 15% contra el 35% de este país. Entonces, los que están en el sector real son los que saben si esto está caro o barato, porque a ellos son los que les toca lidiar con los números. Entonces, hay que coger el ejemplo. Si el país atrae mucha inversión, por ejemplo, si el próximo candidato le diera por pensar y proponer, vamos a ser el país más barato de toda Latinoamérica a nivel de producción y inversión. ¿Ustedes cuántas empresas creen que de Latinoamérica y del mundo vienen a producir y a meter su dinero en Colombia? Muchísimas. Pues eso se puede multiplicar por 10. Entonces es un rebalanceo entre volumen y tasa tributaria. Ok, Alejandro, seguimos entonces, vamos a escuchar a la precandidata Francia Márquez. Como les comentaba, es abogada con especialización en temas ambientales y escuchemos su propuesta frente al tema tributario. El gobierno, una reforma tributaria, tiene que estar enfocada en justicia tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes más acumulan capital en este país deben ser quienes más contribuyan para contribuir al bienestar social de las mayorías empobrecidas. Esto pasa por evitar la evasión de impuestos de los grandes capitales, esto pasa por evitar las extensiones tributarias a grandes sectores económicos que han contribuido a abrir la brecha de inequidad y desigualdad y que han llevado a Colombia a ser uno de los países más desiguales del mundo. Es Franci Márquez que hace su planteamiento sobre la reforma tributaria. Pero sigamos, escuchemos a Ingrid Betancourt también haciendo su planteamiento en los temas económicos. Tributaria cada año, y eso lo causa el sistema de corrupción política. Nosotros lo que tenemos que hacer es acabar con el sistema de corrupción política. Un sistema que hace que tenemos un hueco, un déficit fiscal, hoy de 23 billones de dólares, y cualquier solución que presentemos, vamos a seguir con ese hueco si no lo tapamos. Así que lo primero que vamos a hacer es desbancar a los corruptos. Lo segundo que vamos a hacer es darle a los colombianos la posibilidad de trabajar dignamente. ¿Por qué? Porque si tenemos empresas, si tenemos la posibilidad de crear una economía eficiente, entonces podemos traer recursos para tapar el déficit fiscal. Y tercero, vamos a trabajar en hacer el país de Colombia el primer país verde del mundo. Es decir, que vamos a cambiar nuestra economía, la manera como calculamos las cuentas nacionales, y vamos a transformar a Colombia de manera que esos recursos que están afuera, que quieren invertirse para que podamos hacer una transición energética en el mundo, Colombia se beneficia de eso con créditos por bono. Ese es el planteamiento de Ingrid Betancourt, que también es precandidata a la presidencia de la República, está también en la coalición Centro Verde Esperanza, y hace referencia a que lo que venía planteando Alejandro de cómo estimular, traer inversión extranjera, pero cómo eliminar esos vasos comunicantes de corrupción. O sea, no que el gobernante haga alianzas con multinacionales para recibir comisiones y traer negocios y que las utilidades no se queden para todo el país y las tomen unos pequeños grupos de poder que están enquistados en el Estado. Sigamos con el candidato Sergio Fajardo y su propuesta en materia económica. Tarea urgente que corrija las deficiencias de las reformas fallidas del gobierno en turno, y esa reforma tributaria a muy grandes rasgos tiene las siguientes características. Quienes más tenemos, más pagamos, y eso significa los impuestos al patrimonio, a los dividendos, eliminar todo tipo de exenciones, evitar la capacidad que tienen unos que pueden evadir y eludir, pasar los gastos suntuosos
a que sean exentos, y esa es una primera tarea. Queremos tener una tarifa más baja para las empresas, evitando también toda una cantidad de excepciones que no tienen ningún sentido en este momento. Y finalmente, yo quiero añadir un impuesto que es muy importante para Colombia, y es sobre la plusvalía y la valorización que se han generado con las grandes vías en nuestro país. Gigantescas obras de infraestructura, donde son pagadas por todos nosotros en Colombia, y nadie ha capitalizado la riqueza que se ha generado por esa infraestructura. Todas esas obras tienen que pagar un impuesto de plusvalía o de valorización, acompañado también con un impuesto sobre la tierra que no es productiva y que tenemos que transformar. Este planteamiento de Sergio Fajardo es muy importante. Él mismo reconoce quienes más ganamos. Él es parte de unos sectores económicos importantes. Él tiene una tradición de recursos acumulados. Su padre fue arquitecto, constructor en la ciudad de Medellín, y tiene recursos muy importantes. Él reconoce que los que más ganan, más deben pagar, más deben contribuir para que el Estado colombiano se fortalezca. Igualmente hace referencia a los temas de la infraestructura que invierte el Estado haciendo nuevas carreteras, nuevos desarrollos urbanos, y que esa plusvalía debe recaudarla, debe recogerla el Estado y las entidades territoriales específicamente para desarrollar obras. Hasta aquí un balance rápido, Alejandro, en esta perspectiva de Ingrid, Franci Márquez y Sergio Fajardo. Hay planteamientos bien interesantes, propuestas importantes, y eso es lo que debemos ir a los oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho, que realmente los candidatos están haciendo propuestas y debemos escucharlos y debemos analizarlas para que la gente tome en conciencia su decisión por quién va a votar por una de las candidatas, por uno de los candidatos. Nosotros como analistas, como panelistas de Panorama Económico, lo que hacemos es entregar estos análisis, estas propuestas de los candidatos y hacer unos análisis que pretendemos es esclarecer la información. Jimena, ¿alguna pregunta hasta el momento de estos tres candidatos que han hecho sus propuestas en la reforma tributaria? Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Sergio Fajardo. Pues me parece interesante que todos están de acuerdo en que es necesaria hacer una reforma tributaria. Ahí lo importante es que fuera una reforma tributaria progresiva, ¿no? Y me parece muy interesante el discurso de Francia, realmente muy inspirador. Y cuando dice ella que hablar de corrupción implica asumir, cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente, eso es una frase poderosa. De Ingrid Betancourt, pues sencillamente pienso que como se lo dijo Francia, pues venir después de 4 años a postularse para la presidencia, pues realmente eso, no sé, en voces de los colombianos, ¿qué pueda indicar, no? O sea, después de 4 años postularse, pues considero que no es una buena propuesta, y realmente veo que no tiene una propuesta muy clara, sencillamente es una propuesta desde víctima, pero no considero yo que su discurso en este momento sea contundente comparado con el de Francia Márquez, doctor. Alejandro, ¿algún comentario a estos tres intervenciones importantes de Francia Márquez, de Sergio Fajardo y de Ingrid Betancourt? Sí, claro, hay algo muy importante y quiero recoger la voz de muchos analistas en Colombia, mucha gente que se cuestiona precisamente todas esas propuestas, ¿no? Porque hay cosas que son contradictorias. O sea, cuando alguien está en la economía analizando, mirando los mercados, los movimientos, cuando a una persona le toca estar al interior del sistema económico tratando de sacar resultados adelante, se da cuenta que los impuestos altos castigan la generación de valor, la generación de ingreso, la facilidad de hacer negocios, la facilidad de hacer exportaciones. Siempre un ingrediente principal en la innovación siempre es aumentar los flujos de capital como ganancia operativa, como ganancia neta. No sé ellos en qué viven pensando y cuáles son las creencias que tienen instaladas. Voy a un tema muy que citó Fajardo, que va en contravía de la generación de valor. ¿Y por qué lo digo? Si uno investiga los países más competitivos a nivel financiero, a nivel de ganancias, a nivel de exportaciones, son países que en el aparato productivo y en la inversión generan mucho incentivo. ¿Cómo va a hablar de que hay que ponerle impuesto a las utilidades? O sea, no se puede generar discriminación, que a unos sí les van a poner impuestos y a otros no. Los impuestos a las utilidades mata la creación de activos de generación de valor. Y al ser humano lo que hay que enseñarle hoy en día, la nueva ciencia económica, le enseña al ser humano que no viva solo de un empleo, sino que sus ahorros, sino que haga gran parte de eso un ahorro y sobre esos ahorros invierta en unos activos que le generen una utilidad
y una valoración, que eso es lo que más adelante puede ser su pensión, porque es que el mundo está desarrollándose y los países están siendo más competitivos en los temas de ingreso, de competitividad, y al ser humano hay que enseñarles a pescar, al ser humano hay que darle las herramientas que sepa en un mercado regulado, donde obtenga sus ganancias, donde se le enseñe a reinvertir, donde se le enseñe cuánto gastar. Eso es interesante, no que cojan a Colombia como si fueran la mayoría del pueblo una masa de ignorantes, a decirles una cantidad de cosas que el ser humano no entiende, pero la gente tiene que entender, los derechos de las libertades económicas no deben ser vulnerados. ¿A qué voy? Siempre un país, una nación debe propender a que sus habitantes puedan crear riqueza, a que esa riqueza no se castigue, porque esa riqueza va a ser inversiones. Por ejemplo, el mercado de capitales está lleno de empresas que producen, está lleno de empresas que tienen personas, está lleno de capitales que son de los fondos de inversión. Es un mundo interconectado. Entonces, si no castigamos al inversionista, si no castigamos al productor y bajamos impuestos, nos volvemos competitivos a nivel internacional y a nivel nacional. Vamos avanzando para escuchar a Juan Manuel Galán, otro precandidato de la Alianza Centro, de la Alianza Verde. Escuchemos a Juan Manuel Galán, que es precandidato, ya fue senador de la República y también tiene planteamientos bien importantes. O con payasadas. Hay que tener un programa concreto, eficaz y específico para derrotar la corrupción. Y nosotros lo venimos construyendo, lo estamos trabajando. Este país no va a derrotar la corrupción si no transforma los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación nos cuesta a los colombianos 1.8 billones de pesos al año. ¿Y para qué ha servido? Para repartirla como cuotas a los senadores que votan para elegir el procurador. Y para tener procuradores regionales que chantajean en los territorios a sus oponentes políticos. Esa plata la vamos a dirigir a la Fiscalía para tener una Fiscalía especializada anticorrupción, donde tengamos equipos de 15 fiscales dedicados exclusivamente a desenmarañar, por ejemplo, centros poblados. Y el escándalo de la ministra Budinen y del gobierno Duque, en donde hay 70.000 millones de pesos perdidos en un paraíso fiscal que no se sabe dónde está. Con tecnología, con policía judicial y con jueces. Esto hay que meterle recursos, equipos especializados si queremos de verdad derrotar la corrupción. No con un discurso, sino con acciones concretas. Muy bien. Y escuchemos ahora a otro precandidato que está en el pacto histórico, que está en este grupo con Gustavo Petro, con Francia Márquez, que es Camilo Romero, que fue gobernador de Nariño y senador también de la República. Escuchemos a Camilo Romero frente a la reforma tributaria. Una reforma, yo la llamaría casi que contrarreforma tributaria, ya lo decía Ingrid, han habido muchas reformas tributarias y todas han tenido una lógica, salvaguardar a quienes más tienen, salvaguardar a la ínfima minoría de colombianos y colombianas que como Fico se creen primeros, ¿no? Entonces dicen, nosotros somos los privilegiados y estamos de primeros. Eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con una lógica, que es la lógica de la ciudadanía, que es la lógica de la gente, y se requiere una reforma tributaria progresiva, equitativa, eficiente para nuestro país. Esto se logra, por supuesto, quitando las sinvergüencerías de tantas exenciones, que los grandes capitales finalmente terminan pagando en tasa efectiva mucho menos que un ciudadano del común de este país. Lo que se requiere entonces es una reforma tributaria que vaya de la mano de la gente, que vaya de la mano de la ciudadanía, y que enfrente un viejo poder que le ha hecho mucho daño a este país. Y escuchemos al candidato del Centro Democrático, del partido que está en el gobierno y que ha sufrido pues un desgaste por todos los temas de corrupción, pero Óscar Iván Zuluaga, escuchemos las propuestas de reforma tributaria de este candidato. Que la clave en un sistema económico es producir grandes cantidades y hacerlo con tecnología, con buenas vías rurales, con distritos de riego. Cuando usted produce en grandes cantidades, tiene menores costos, abarata la comida y puede exportar. Nosotros no le podemos cerrar. Cerrar un mercado es el camino a la pobreza. Lo único que puede generar el empleo, las oportunidades, los salarios bien remunerados, es cuando se produce y se exporta. Y mire lo que pasa en la floricultura o en el sector de bananos, o lo que está ocurriendo en algo que a usted le gusta mucho, el aguacatejas. Lo que tenemos que pensar es producir para exportar,
no aislar a Colombia. Aislar a Colombia fue lo que hicieron los gobiernos socialistas siglo XXI. Esa fue la fórmula de Venezuela, fue la fórmula de Argentina. Y miren el desastre económico. Colombia tiene que insertarse con tecnología, con mano de obra, buenos salarios, pero no cerrando la economía y aislándola del sistema internacional. Y finalmente escuchemos nuevamente a Juan Manuel Galán en una grabación que logramos con él sobre las estructuras criminales, así lo llama, de las estructuras criminales que se roban los recursos y que no dejan que el Estado avance en la inversión social. Escuchemos a Juan Manuel Galán. Hoy, el segundo renglón exportador de la economía colombiana es la cocaína. Y hemos evadido ese tema. Hemos sido escapistas, nos hemos negado colectivamente como sociedad a enfrentar 5 estructuras criminales mafiosas, 5 grandes mafias que en Colombia impiden cualquier progreso de nuestra economía, de la política, de la vida social, de la cultura en nuestro país y de los territorios, y salir de la violencia. Esas estructuras criminales son, en primer lugar, la mafia del narcotráfico, que es un proyecto político en Colombia, un proyecto económico, un proyecto criminal, territorial. La mafia del contrabando, que nos roba 15 billones de pesos a los colombianos anualmente y que está ligada a la del narcotráfico. La del despojo de tierras, donde hay una mafia establecida en Bogotá que ha infiltrado las instituciones del gobierno nacional y local para despojar las tierras criminalmente. La mafia de la minería criminal, que tiene lleno de parches el Pacífico colombiano y el Chocó. Y la mafia de la contratación pública, que está ligada a la del narcotráfico también, a la del contrabando. Todas estas estructuras criminales están ligadas entre sí. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de una reforma tributaria si no enfrentamos lo más crucial y determinante para la supervivencia de este país, que son esas 5 estructuras criminales, que si no las derrotamos juntos, va a ser imposible que seamos viables como sociedad? La intervención de Juan Manuel Galán hace referencia a las 5 estructuras criminales que tiene el país, relacionadas con el narcotráfico, el contrabando, la contratación estatal, el volteo de tierras, todo eso que hicieron los hijos del expresidente Uribe para cambiar unas tierras de uso rural por uso urbano y ganar grandes utilidades sobre estos baldíos o estas tierras que pasan del sector rural con la anuencia de alcaldes, de gobernadores y del mismo presidente de la República en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, que obviamente permitió que se presentaran este volteo de tierras. Eso es lo que se llama volteo de tierras, que en su momento Carlos Galán, el hermano Juan Manuel Galán, realizaron un excelente debate en el Congreso de la República denunciando ese volteo de tierras, como una tierra rural, mediante un decreto, se cambia a tierra urbana y se vuelve un territorio industrial, una zona franca, y con eso se ganan excelentes utilidades los hijos de un expresidente. Entonces, esa situación es un hecho económico, eso ya se dio, se comprobó, por eso en Panorama Económico con mucha seriedad lo comentamos, porque ya son hechos cumplidos, demostrados, que ese enriquecimiento ilícito se ha presentado, y por eso Juan Manuel Galán, Carlos Galán, los denunciaron en el Congreso de la República como una fuente de enriquecimiento. Pero Jimena, ¿qué comentario le merecen las últimas intervenciones? Tenemos 2 minuticos para finalizar, 3 minuticos para finalizar nuestro programa en el día de hoy. Jimena. Bueno, me parece interesante la propuesta de Juan Manuel Galán, porque pues antes de hablar de reforma tributaria, como él lo dice, pues hay que enfrentar los problemas estructurales del país. Para ello, doctor, pues le pregunto a usted, ¿es necesario una reforma tributaria tan pronto inicie el próximo gobierno o esta reforma se podría demorar pues por lo menos 1 o 2 años después de iniciar el nuevo gobierno? ¿Es necesario? Sí. A mí me gustaría contestar esa pregunta. Es necesario, Alejandro, ya le doy la palabra, es necesario porque obviamente para los organismos multilaterales, Banco Mundial, y para las calificadoras de riesgo, que las calificadoras de riesgo no les interesa cómo está la salud de los colombianos, ni cómo está la educación de los colombianos, ni cómo está la pandemia en Colombia. Les interesa es que le paguen sus intereses, que le paguen el capital a los bancos, porque esas calificadoras de riesgo trabajan para los banqueros, y eso está bien que la deuda se cumpla, pero lo que hemos planteado aquí en Panorama Económico y lo que he venido planteando en distintos foros es que la deuda externa tiene que renegociarse, no para no pagarla, para renegociar la posibilidad de más plazos, porque la pandemia lo que ha dejado a los países es anémicos, sin recursos, sin producción suficiente para con esa producción tener más exportaciones, tener más divisas y poder pagar la deuda externa. Entonces, esa relación de la reforma tributaria tiene que hacerse, pero eso, progresiva, como lo ha planteado
Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo. Alejandro. Sí, hay algo muy importante. Estimado Luis Alberto, tiene razón en unas cosas, pero hay que ampliar acá el tema. La corrupción es de todos los políticos, digámoslo así, ¿no? O sea, en Colombia se volvió una costumbre. Alejandro, quedan 2 minutos de programa. Sí, en Colombia se volvió una costumbre. Obviamente todos los políticos acá, si no son todos, la mayoría, pues obviamente hacen corrupción. Y esto ya se volvió un tema normal. Que obviamente se tengan pruebas o no, eso ya es el modelo político y eso ya es parte del día a día. No por eso, obviamente se tiene que contemplar de eso, decir que es algo natural y normal. No sé, hubo un run también de decir que la familia Galán estaba muy metida manejando el tema del cannabis en Colombia y que estaba haciendo un cártel con respecto al manejo de eso. Eso ya es un tema de investigación, eso es un tema para hablarlo también en otro programa. Pero voy acá a algo interesante. Si no hay pruebas, pero voy a algo interesante. El panorama económico tiene en La Voz del Derecho una sustentación muy fuerte que es dame las pruebas y te daré el precisamente derecho. Si no por eso pruebas, es que hay que hacer ese comentario. Investigar estas cosas, porque corrupción hay desde todos los partidos, sea centro, izquierda. Pero el tema aquí el tema de profundidad, ¿cuál es? Que todos hablan de corrupción. Porque es que es importante que todos de verdad tengan una veeduría a ver si hacen o no corrupción, para que no usen esto como bandera, todos acusando a todos, pero todos son corruptos. Entonces es complejo este tema, la gente lo siente, la gente lo entiende y la gente de esto es lo que está cansada. Hay una cosa muy importante que hay que aplaudirle a Óscar Iván Zuluaga, que es que él tuvo unos buenos gobiernos a nivel de manejo económico y desarrollo. Era un gobierno que era austero, un gobierno que es austero en el gasto, ayuda a que las finanzas públicas funcionen mejor. Y él lo hizo. Él habla, por ejemplo, de unas cosas que son muy interesantes acá. Producir en grandes cantidades, hacer incentivos a la inversión, a través precisamente de estar generando políticas e incentivos a la inversión. Por ejemplo, a Colombia vinieron a reactivarse mucho en el tema de turismo cuando estaba en el gobierno Uribe. Aquí llegaron grandes cadenas a desarrollar sus complejos hoteleros, porque obviamente les dieron buenas tasas a nivel de tributación. Creo que en unos casos llegaba a ser para hoteles de 20 años con exención. Entonces, es importante primero la inversión y después sí pensar en los impuestos. Si atraemos buenos capitales, si atraemos buenos inversionistas, tanto de adentro como fuera, los tratamos bien, pues hacemos que el país tenga un muy buen ambiente de negocios. Y a los políticos en general hay que llamarlos a algo. Los dineros no son de ellos, son de la gente. Entonces, lo que primero tiene que hacer un economista sabio es primero saber cómo se crean fuentes de ingreso antes de ir a castigar precisamente el poco ingreso que existe. Porque recordemos que Colombia tiene un desbalance comercial, tiene un déficit comercial, y esto también está anclado mucho al tema de competitividad financiera. Y hay algo que quería cerrar, era con el tema del dólar. El tema del dólar en Colombia, estamos mirando que estaba moviéndose por encima de los 4.000, por debajo de los 4.000, hoy está cerrando, dato en tiempo real, 3.963 pesos por cada dólar, y está hoy subiendo levemente el 0.99%. ¿Qué se espera? Que con la subida del Banco de la República, ojalá logre recuperar el peso colombiano un poco de valor y el dólar empieza a bajar un poco. Perfecto, en eso no tenemos la bola de cristal, eso obedece a muchas variables del mercado, pero sin lugar a dudas la economía global tiene grandes incertidumbres, cómo evoluciona la pandemia, como lo expresamos al comienzo del programa, pero muy grato poder presentar las distintas propuestas de los precandidatos, analizarlas, lo positivo, los alcances, las limitaciones, y repito, siempre en La Voz del Derecho manejaremos la información ya con estadística del DANE, con la estadística de Planeación Nacional, con las pruebas que tengan las entidades de control, Contraloría, Fiscalía. No podremos analizar temas por run o por comentarios. Simplemente todo lo que tenga sustentación será bienvenido. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Jimena Charri, Luis Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta pronto, gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.